cercano. Ser Él, el hombre según el corazón de Dios, me está pidiendo para hacerme alguna bendición. Y al contrario, cuando ella llegó, no era bendición, era maldición. Era una noche que arruinó lo resto de la vida de Betsabé. Él la forzó. Y el pecado sigue engañando si no lo tratamos. El pecado sigue corrompiendo internamente en el corazón de una persona. ¿Y qué pensó David? Añadir otro pecado a la situación lo va a arreglar. Entonces, ¿qué hizo? Ofrece alcohol y comida al esposo de esta mujer, diciendo ojalá él regrese a casa, puede estar con ella y todo el mundo va a pensar que el bebé no es mío, es de el esposo. Pero hay que saber algo del pecado. Si el adulterio es un -1, añadir asesinato es otro -1. No me deja en ceros, me deja más en lo negativo. Un pecado nunca arregla otro pecado, siempre empeora la situación. Qué engañoso es el pecado. Y David literalmente, hermanos, como vimos la semana pasada, llegó a ser un monstruo que nunca era antes en su vida. El mismo hombre cuya mano había agarrado una pluma y escribir salmos, escribe una nota enviando a Urías a su muerte. El mismo hombre tan piadoso en algún momento de su vida que rehúsa matar al rey Saúl, hizo algo como reaccionaria. No es que Urías le hizo algo, no planificaba todo esto y mandó matar a un amigo suyo. Pregunto, ¿el pecado es engañoso? ¿El pecado nos transforma, hermanos, desde adentro? Claro que sí, nos convierte en algo que jamás quisiéramos ser. Y lo peor de todo es que no podemos ni verlo cuando está pasando en el proceso del pecado. Entonces, hermanos, igualmente por meses y meses, igualito como ese soldado que acabo de mencionarles, hermanos, David fue capturado por su propio pecado, pero sin la capacidad de verse a sí mismo espiritualmente. Pero gracias a Dios, hermanos, cuando un cristiano peca, yo estoy convencido que Dios siempre tiene un profeta para él. Amén. Dios nunca deja al cristiano a solas, siempre manda a alguien para que su pecado no sea el último capítulo de su vida. Y en la vida del rey David, esa verdad que tenía que venir desde afuera porque no estuvo adentro de él, vino a través del profeta llamado Natán. Ahora estamos en 2 Samuel capítulo 12. Mire versículos 5 y 6. Natán, como vimos la semana pasada, llega y cuenta al rey una historia sobre un hombre que había matado pues la corderita de otro amigo, de otra persona. Ahora, el hombre que lo mató tenía miles de ovejas. Decidió no comer una de las suyas cuando vino un amigo, sino que él fue a la casa de esta otra familia que era pobre, tenía un solo corderita, la cuidaba como si fuera su hija, el dueño, pero aún así ese hombre lleva la corderita de su vecino y luego lo mata. Y cuando David escucha esta historia, se aira con un furor incontrolable por la muerte de una corderita ficticia, pero incapaz de enojarse sobre la muerte real de un hombre que él había provocado. Entonces, repito, la verdad no estaba dentro de él, tuvo que venir desde afuera de él. Y gracias a Dios, hermanos, como mencionamos la semana pasada, no era un psicólogo llegando a su vida, era un profeta, hermanos. Y la Biblia nos dice en versículo 5 acá, entonces entendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de ¿qué, hermano? Y eso ni era correcto, porque matar a un animal, uno tenía que restituir al animal pagando unos cuantos animales, pero el que mata un animal no era digno de muerte. Entonces estaba exagerando en su juicio
cuando alguien hizo algo mucho mejor, supuestamente, que él mismo. Y aquí viene la verdad, hermanos, en el versículo 6. Después de una conversación, versículo 13, mire lo que la Biblia dice. Entonces dijo David a Natán, Natán dice a David, en versículo 6, versículo 7, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Y después, gracias a Dios, después de una franca conversación, entonces, entre esos dos hombres, el rey y el profeta, David por fin trata con su problema interior, gracias a Dios. Y versículo 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. En una frase tan breve, tan conciso, hermanos, gracias a Dios, él se dio cuenta, porque por fin él vio quién él era. Ahora, regresando a la historia del soldado, hermanos, después de que el ejército estadounidense vino a este hombre, y después de que se acabó la guerra, lo rescató y lo sacaron de allá y lo presentaron, hermanos, con un espejo, y el hombre se pegó a llorar a gritos, hermanos, porque por la primera vez en unos 7 años, él vio realmente cómo era. Y gracias a Dios que Natán llega, hermanos, con una profecía, hermanos, con una palabra muy directa. Tú eres aquel hombre, y le enseñó en el espejo, David, no te ves así, pero así eres. Y gracias a Dios, él se quebrantó, hermanos, y mire lo que la Biblia nos dice, hermanos. Él empieza a escuchar algo después de que él habló, Dios habló con él. Mire lo que dice versículo 13. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. Dice que, hermanos, no morirás. Ahora, que David haya pecado, hermanos, es un hecho, ¿verdad? La gran pregunta es esto: ¿cómo Jehová, quien vio todo, iba a reaccionar? Y simplemente con la misma llenura del Espíritu Santo, al decirle, tú eres aquel hombre, también dice, Jehová ha remitido tu pecado. Ahora, hay que entender por qué dijo esto. Rápidamente, hermanos, al libro de Levítico, capítulo 20. Levítico, capítulo 20. David vivió toda su vida bajo la administración de la ley que él supo, que conoció. Y la ley no era solamente para el israelita común, sino también para el rey. Y hubo, hermanos, expectativas como judío, y hubo también sentencias por no cumplir con las expectativas de Dios. Miren lo que la Biblia nos dice, Levítico capítulo 20, hermanos, y miremos, hermanos, por favor, el versículo 10. ¿Qué dice, hermanos? Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo. Ahora, pregunta, ¿eso pasó con David, hermanos? ¿Eso es lo que hizo David o no? Ok, eso no fue un error, no fue pues un accidente, era un acto precipitado, planificado de adulterio. Y la Biblia, hermanos, nos dice algo. Yo creo que tenemos que cambiar nuestro lenguaje también. A veces decimos, cayó en pecado. Nadie cae en este pecado, hermanos. Ellos brincan para cometer este pecado, hermanos. Nada más solamente se tropieza. David arregló muchas situaciones para pecar precipitadamente, con conocimiento en contra de Dios. Y por eso Dios dice, si un hombre, no importa si es rey, no importa si es agricultor, no importa de qué clase es, dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán, ¿qué, hermanos? Y esa palabra indefectiblemente es como sin otra sentencia, sin otra oportunidad. Ahora pregunto, el rey David, que no solamente cometió adulterio, pero mandó matar al esposo, pregunto, ¿él es digno de una sentencia de muerte aquí? Claro que sí.
bajo la ley de su propia nación, por uno, y bajo la ley de Dios. Entonces, doblemente, hermanos, él es un hombre que merece la muerte, ¿sí? Pero ahora es único aquí, porque la Biblia nos dice, regresando a 2 Samuel, capítulo 12, el versículo 13, al final del versículo, después de que David dice, pequé contra Jehová, la Biblia dice, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. ¿Y qué dice? No morirás. Así de rápido, hermanos. Lo que David merecía bajo la ley era una muerte, hermanos, personal y violento a través de ser apedreada por sus acciones tomadas, hermanos. Y aún así, matando a David, nunca hubiera dado una satisfacción total a la familia, porque aún matar a David no regresa a Betsabé a su pureza anterior, nunca se podría. Y aún apedrear a David no puede resucitar a Urías, a quien él mandó matar. Y al leer este capítulo, varones y damas aquí, no debe de causar un furor en nosotros contra las acciones de un hombre como David. Sí. Pero sin embargo, Natán, tan lleno del Espíritu, dice, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Una simple declaración después de haber causado tanto daño. O sea, David, todo el peso de la ley es digno de ser traído en contra de ti y debes de pagar con tu propia vida. Pero David, no vas a recibir lo merecido. Ahora, pregunto, hermanos, ¿esto no te molesta en tu instinto de justicia? Todos aquí tenemos un instinto de justicia, ¿sí o no? No somos gatos y perros que no tenemos conciencia. Nuestra conciencia nos dice, hay algo aquí que me causa un furor tan grande, hermanos, porque David comete el pecado y puede vivir, y Urías, cuyo comportamiento era honorable y con integridad, está muerto. Eso no es congruente, especialmente mencionando con Dios en medio de la situación, porque no tenemos un Dios que es justo, hermanos, ¿sí? ¿No dice la Biblia, el juez de toda la tierra hará justicia? Claro que sí, hermanos. Ahora pregunto, hermanos, ¿este veredicto no choca, hermano, con tu sentido de justicia? Claro que sí. ¿No puedes imaginar cómo sentían los hermanos y hermanas de Urías? Que este hombre tan ingrato, tan hipócrita, en algún momento quita el núcleo familiar de mi hermano, se acuesta a fuerzas con mi cuñada y luego manda a matar a mi hermano. Eso no es, ¿qué? Justo. Eso no es correcto. Ahora, ¿cuántos papás de hijas hay aquí, hermanos? ¿No es una dulzura ser papá de una hija? ¿Te acuerdas? No sé, Edgar, Víctor, no sé, Rafa, Pablo alzó la mano. Cuando tu hija nace, ¿no? No sé si esto pasó con ustedes, varones, pero mi hija nació, Tirsa, y era un momento de tanto gozo, pero tanto coraje a la vez. Porque al tener mi princesa en mis manos, yo tuve instantáneamente un amor que nunca había estado presente en mí, pero un instinto protector tampoco que estuvo en mí antes, ahora estuvo. Y los primeros minutos de la vida de Tirsa la estoy cargando y pensé, mataría a cualquiera que la toca. ¿No han pensado lo mismo, varones? ¿No puedes pensar por un segundo? ¿Qué pensó el papá de Betsabé sobre esto? Que este hombre toma la hija que tú criaste para ser una mujer, una dama de honor. Ella se guarda pura bajo la ley de Dios. La Biblia aún menciona que ella se limpió de su inmundicia. Tú la crías como una planta, una bella rosa en tu hogar, la presentas a Urías en alguna boda honorable y en un momento todo tu trabajo como padre
se echa a perder por un ingrato en un día? Imagina cómo el padre de Betsabé pensó de este veredicto. Tu pecado, Jehová lo ha remitido y no vas a morir. Ahora pregunto, ¿cuántas de ustedes, damas, no te irrita esta situación de David y Betsabé, hermanos? No estoy diciendo que estás altercada con Dios, no. Pero ¿no te irrita que usted en un mundo de tantos hombres abusivos que pegan y golpean a sus mujeres en sus borracheras, cuántos ingratos padrotes ahí aprovechando de mujeres prostitutas en la calle, aprovechando de mujeres débiles para debilitarlas más? ¿No te enoja, hermana, de que existe una industria de pornografía manejado por hombres perversos aprovechando de mujeres quebrantadas? ¿No te molesta que esos hombres no merecen justicia? Eso sí me molesta. Ahora, escucha también la misma palabra de Dios. Dice la Biblia, no tienen un poco al ladrón que se hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará toda la verde de su casa. Más, el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma. El que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. ¿No dice nuestra Biblia eso, hermanos? De que alguien que tiene el instinto de un apetito de comer, que no es malo comer, que si roba tiene que restituir y puede restituir panes, amén. Pero el que agarra la esposa de su prójimo y se aprovecha de otros apetitos carnales en él, que nunca lo podrá resucitar, nunca será borrada. Ahora pregunto, ¿cómo es que simplemente Dios puede venir a David y decirle, eres perdonado, no vas a morir, Jehová ha remitido tu pecado? Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos airados como David fue airado cuando le dieron la historia del corderita? ¿Sí o no? Yo estoy enojado ahorita pensando en lo que David hizo con Betsabé. Ahora, hermanos, Betsabé había sido violada, Urías asesinado. El bebé pagó el precio más alto que un ser humano puede pagar con su vida. Murió el bebé y David simplemente camina libre y con vida de la situación. Ahora, hermanos, mi pregunta es esto, hermanos, hablando de restauración. Hay una respuesta bíblica de cómo Dios trató justamente con pecados cometidos antes que Jesús muriera. Y gracias a Dios hay una respuesta, hermanos. ¿Sí? Hay una respuesta. Vamos a Romanos capítulo 3 rápidamente. Romanos capítulo 3. En nuestra Biblia. Ahora por un momento espero que estés enojado. ¿Cuántos enojados en esta mañana? Alza la mano. ¿Sí? Estoy enojado. ¿Estás enojado? Qué bueno. Esa es la iglesia donde se enojan todos los visitantes. ¿Vine para que me enojaran? Claro que sí, claro que sí. Pero enojado no contra otros, sino contra uno mismo. Porque en la situación de David nos debemos de encontrar muchas veces o peores como cristianos, hermanos. Y debemos de aprender de este relato. No creo que Dios haya puesto esto frente a nuestros ojos para que simplemente criticáramos a David. Yo creo que el que tiene que criticar soy yo mismo. Mire lo que la Biblia dice, o es a mí mismo. Romanos capítulo 3, hermanos, versículos 24 y 26. ¿Cómo es que Dios simplemente puede llegar con David y decir, tu pecado es remitido, no vas a morir, no vas a pagar las consecuencias legales y merecidas? Mire lo que la Biblia dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, siendo justificados gratuitamente por su, ¿qué, mi hermano? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora versículo 25, ese es donde viene la respuesta. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Ahora mire lo que dice. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados, ¿qué, mi hermano?
pasados. Ahora, hermanos, repito, ¿estamos enojados en esta mañana con lo que hizo David? Sí, claro que sí, porque tenemos un instinto de justicia. ¿Quién nos dio ese instinto de justicia, hermanos? Nuestro Dios, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos enojados, Dios estaba aún más enojado. ¿Cómo sabemos, hermano? Porque Él es el Dios de la justicia. Mire Romanos 1:18, por favor. Romanos 1:18 dice la Biblia, porque la ira de Dios se revela desde el cielo o desde su mismo trono, personalmente se derrama su coraje contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, hermanos. Sodoma y Gomorra quedaron en cenizas porque hay un Dios airado y justo. Amén. La población mundial, hermanos, se aniquiló, menos 8 personas en los días de Noé, porque hay un Dios, hermanos, justo y airado en contra del pecado, hermanos. Los perros lamieron la misma sangre de Jezabel, esa mujer fornicaria, esa mujer pagana, hermanos, en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de justicia y de ira. En el libro de Apocalipsis va a haber hombres, capitanes y reyes clamando que las montañas se les caen encima. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, es un Dios de justicia e ira. Ahora pregunto, ¿cómo entonces reconciliamos este hecho de que simplemente llega con David y la ira de Dios no se derrama sobre él en el momento matándolo? ¿Cómo es que Dios pudiera remitir su pecado? Eso se contesta en Romanos 3:25. Vayan ahí, hermanos. Vayan ahí, hermanos. No se me duerman, hermanos. Y si estás durmiendo, hermanos, no mires tanta película sábados en la noche, hermano. Amén. Alístate, no tanto chavo, hermano. Amén. Chavo, ya has visto miles de episodios, lo tienes memorizado, hermanos. Amén. Duérmate más temprano o agarras un café, ¿sí? Romanos 3:25. La manera de reconciliar estos pensamientos: Dios es justo y airado y también perdona a David por pecados pasados, viene en una palabra: propiciación. Dilo conmigo, hermanos: propiciación. Una vez más rápido, ¿listo? Propiciación. Y usted dice: nunca he oído esa palabra. Pues si tú eres un cristiano, es una palabra llena de gratitud, llena de bendición y llena de significado para usted. ¿Qué es una propiciación, hermanos? Es un sacrificio que apaga totalmente el coraje de un Dios ofendido. Amén. Repito, hermanos, no sabes cuántos sacrificios traían, hermanos, desde que el ser humano pecó. Intentaba hacer algo para poder, hermanos, calmar la ira de Dios, hermanos. Y hasta la fecha, hermanos, gente con religiones falsas, hermanos, se persiguen, traen ofrendas, hacen miles de cosas, hasta ofrecen animales hasta la fecha, diciendo: ojalá con este dádiva, Dios, yo puedo apagar su ira en contra de mí. Pero gracias a Dios, lo que aprendemos de ese versículo: no es usted y yo que ponemos el sacrificio, es Dios que puso el sacrificio. Amén. Dios puso el sacrificio, el Cordero de Dios, Cristo, que quita el pecado del mundo. El altar no era por sacerdotes, el altar era una cruz. Y la Biblia dice, versículo 25: a quien Dios puso como propiciación. Un sacrificio que calma totalmente la ira de un Dios ofendido, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces sí, Dios estuvo airado, hermanos, con David, claro que sí. Si usted y yo, más él, porque nuestra justicia es muy parcial, muy nublada, lo de él es perfecto. Pero Dios en paciencia miraba hacia adelante y no juzgó en el momento la situación por lo que David hizo dentro de Jerusalén, sino que juzgó la situación por lo que Cristo iba a hacer fuera de Jerusalén. Y totalmente la sangre de Cristo, cuando ponemos fe en ese sacrificio, nos renueva
toda la ira de Dios. Y ya no esperamos eso, esperamos gracia, cercanía, misericordia y restauración, basado en un hecho hace 2000 años por ti y por mí. Para David, 1000 años en el futuro. Para nosotros, 2000 años atrás. Por lo que sabemos de Dios el Padre, su enfoque es Calvario. Amén. En esta mañana, si vas a encontrar a Cristo, encontrar una mezcla de su justicia y su amor en un solo lugar, ese lugar no es Roma, amigo. Amén. Ese lugar no es una basílica, ese lugar es Calvario. Amén. No vas a encontrar justificación para tu vida en alguna universidad, en una nueva carrera, en alguna nueva doctrina. Lo vas a encontrar en Cristo crucificado, donde el amor de Dios besa la justicia de Dios perfectamente y te da libertad por su gracia. Bendito sea Dios por lo que nos deja saber en el libro de Romanos. Ahora, hermanos, permíteme decir lo que pasó con David. El -1 de David por su pecado en Calvario se encuentra con el +1 de Cristo. Y el plus de Cristo, el pro, ¿es correcto? Plus, 1. ¿Qué es? Más. Gracias. El +1 de Cristo se encuentra con el -1 de David. Y +1, más -1, ceros. Y por eso existe el versículo 24, siendo justificados. ¿Y eso quiere decir? Mi cuenta en ceros. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, esa palabra me llena de algo llamado misericordia. ¿Qué tal de usted, cristiano, cristiana? Te llena de esperanza. Y yo sé que estamos enojados con David, pero quiero decirle algo. Estoy enojado con David. Pero si critico a David y estoy enojado de que tan rápidamente Dios lo perdonara, hay que entender algo. Versículo 23 existe, hermanos. En el contexto, usted y yo somos David, hermanos. En el contexto, nosotros estamos, hermanos, en la misma tierra de David, con las mismas intenciones, cometiendo los mismos pecados, hermanos, y si no en físico, a menos en mente, hermanos, ¿sí? Y Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios, nadie aquí puede decir que no hemos pecado, tal vez no al grado de David humanamente, pero no hay un humano que nos juzgue, es Dios. Y somos igual de culpables como David, hermanos. Y si hay algo que todos podemos decir sentados aquí, es que Dios no ha exactado todavía justicia, lo que pudiera en contra de nuestras iniquidades, hermanos. Menos de lo recibido, lo merecido hemos recibido, hermanos. Por causa de ese sacrificio del Cordero, donde Dios escogió derramar su ira. Oh, bendito sea Dios, no estamos en el infierno donde merecemos estar hoy. Y hace rato, algunos de nosotros, y yo soy el primero de ese club, el primero de los pecadores, merecedor del infierno completamente. Y Dios sería justo totalmente si yo estuviera allí ya desde hace tiempo. Pero si estoy aquí, es porque Cristo, mi propiciación, mi sacrificio que remueva totalmente la ira en totalidad de un Dios airado. ¿Qué quiere decir eso? Misericordia. Ahora, hermanos, hace años mi pastor me invitó a su casa y dijo, Kevin, ven, es que tengo un problema con un árbol y se va, y tenemos muchos años sin limpiarlo. Vente. Entonces, era en mis tiempos más jóvenes y audaces y fuertes, donde me atreví a subir a árboles. Eso fue otra temporada. Amén. Entonces me invita y me da un serrucho
de mano y voy subiendo y me va dando instrucciones mi pastor. Dice, corta eso, corta eso, corta eso, corta eso. Entonces estoy escuchando sus instrucciones y el árbol era medio fuerte y tenía unas ramas allá arriba que eran medio gruesos, hermanos. Entonces estoy con un pie, estoy dando, y él me dice, y eso, y empiezo a cortar. Y luego de repente no todo, y me di cuenta, estuve cortando la rama que me estaba sosteniendo, hermanos, porque me metí tanto en el trabajo sin pensar, ¿sí? Y mi hermano, cuando usted y yo criticamos a David y digamos, él vaya al infierno, amigo mío, estás en la misma situación. Y si tú cortas la rama de gracia, estás cortando la única cosa en este universo que te está sosteniendo en pie. En lugar de criticar a David, ¿por qué no aprendemos de su confesión? Porque su confesión era esto: Cristo toma mi pecado y a cambio me brinda misericordia. Y eso rebosa el corazón de David. Ahora Salmo 51, hermanos. Salmo 51. Esa es la primera petición que encontramos en la vida de este cristiano caído. Al músico principal, dice el título, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Y mira lo que él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu ¿qué? A tu misericordia. No que, Señor, no es que dejaste de ser justo, pero también eres un Dios de misericordia. Dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, hermanos. Entonces, ¿qué hizo David en una oración de contrición, de quebranto, de humildad, hermanos? David ya fue dicho por Natán, ya, Dios perdonó tu pecado, pero aún así, hermanos, profundamente lo que era, tenía que ir otra vez, o quería ir otra vez. Señor, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ahora, hermanos, yo tengo una gran pregunta, porque al leer la Biblia otros hombres dicen lo mismo: Señor, perdóname. ¿No dijo esto Judas Iscariote, hermano? Judas Iscariote dijo, he pecado. Pero no hay evidencias en la Biblia que Dios escuchó eso y que fue perdonado. Saúl, el rey Saúl, el que era el suegro de David, también igualmente después de cometer el pecado de hacer un sacrificio que no le pertenecía hacer, él dijo, he pecado en contra de Jehová, pero Dios no le perdona. Entonces, hermanos, hay alguien aquí que Dios perdona cuando dice, ten piedad de mí, pequé contra ti, solo he pecado, versículo 4. Y hay otras personas que dicen igualito las palabras, y Dios no los perdona. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia se marca en una palabra, mis hermanos: sinceridad. Mira lo que Dios dice, hermanos, en versículo 6. He aquí, tú amas la que, mi hermano, la verdad. Pero ¿en dónde? En lo íntimo. Amas la verdad en lo íntimo. Hermanos, es obvio de la Biblia que Dios no está agradado con todos los sacrificios, y Él no es complacido o movido por todas las confesiones, hermanos. Simplemente Él no es así. Caín ofreció sacrificios, ¿Dios lo perdonó? Ninguna manera. Dios, cuando leo el Antiguo Testamento, hasta el incienso tenía que tener ingredientes muy exactas para agradarla a Dios. Y si alguno no estuvo presente, no fueron aceptos delante de Dios. Y repito, hermanos, Dios mismo no se agrada con todo sacrificio y Él no escucha toda confesión. Ahora, la gran pregunta para nosotros es esto: ¿cómo puedo yo saber? ¿Cómo puedo yo saber si escucha mi
oración. Y si Él acepta mi sacrificio, es que hay que saber algo de Dios, hermanos. Desde el principio, cuando Dios crea algo, le agrada a Él mismo. Después de hacer todos los detalles del universo, dice, Dios hizo esto y era bueno. Dios hizo esto y era bueno. Dios hizo esto y era bueno. Todo lo que Dios crea le agrada. Todo lo que usted y yo le tratamos de crear no le agrada. Y hay un arrepentimiento según Dios, hermanos. Amén. Hay otro arrepentimiento según el hombre. Es como que me cacharon haciéndolo. Me sacaron fotos, me subieron en Facebook, ¿verdad? Voy a perder oportunidades. Eso no es arrepentimiento, hermanos. Eso es lástima. Y tal vez alguien puede confesar como Judas Iscariote, pues yo pequé. Saúl a Samuel, ¿no, hermanos? Pues lo hice, pero que Dios me perdone y ponme otra vez como rey. Ese es un hombre que no quiere agradar a Dios, quiere su posición rápidamente de nuevo. Ahora, Dios crea arrepentimiento, hermanos. Amén. Mira, algunos textos lo prueban, hermanos. Vayan conmigo al libro de Hechos 11, por favor. El libro de Hechos, capítulo 11. 11:18, hermanos. La Biblia dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a ¿quién, hermano? A Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado ¿quién, hermanos? Dios. ¿Qué les dio? Arrepentimiento para vida, hermanos. ¿Quién es el que produce, hermanos, el arrepentimiento en el ser humano? Nunca sería nuestra carne. Nuestra carne es orgullosa, ¿sí? Nuestra carne es fugitiva. Corremos de Dios, hermanos, y nos hacemos, ¿sí? Pero si estamos aquí sentados, hermanos, y temerosos de Dios, es que usted no fue buscando a Dios, porque la Biblia dice, nadie le busque, fue Dios que te buscó a ti, mi hermano, y Dios te ha concedido en gracia al arrepentirse. ¿Qué dice 2 de Timoteo, hermanos? 2 de Timoteo, capítulo 2, son textos famosos que en lugar de hacerme orgulloso de que soy cristiano, me humillan, porque a pesar de quien soy, Dios ha movido en este corazón malvado, hermanos. Versículo 24, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino que, hermanos, amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. ¿Por qué? Porque está diciendo, cuando tú aconsejas a alguien, tú no les cambias, pero hay alguien que sí. Mira el versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que ¿qué, hermano? Arrepientan para conocer la verdad. Hermanos, lo que Dios está buscando es esto. Dios está buscando un arrepentimiento provocado por Él en nuestros corazones que es auténtica. Eso es lo que está buscando. Auténtica. Ahora, ¿cómo saber si mi arrepentimiento es auténtico y recibido o si es falso o no? Y eso todo tiene que ver con eso, porque aquí Él ama la verdad en lo íntimo. Ahora, voy a darle hoy y la siguiente semana, hermanos, señas de que el arrepentimiento en tu vida, en la mía, es auténtica. Regresamos a Salmos 51. No voy a poder predicar todos los puntos hoy, pero quiero darle algunos puntos para que cuando vayas a las tostadas estás pensando en arrepentirse. Ahora, hermanos, ¿David fue cristiano antes que esto pasó? Sí, ¿y qué nos revela? Que la vida cristiana es una vida de constante arrepentimiento. ¿Sí? El arrepentimiento no solamente es para el pecador cuando se salva, hermanos, marca la vida del cristiano continuamente. ¿Por qué? Porque ya conocemos, la luz se prendió dentro de nosotros, hermanos. El Espíritu de Dios nos convence, hermanos, gracias a Dios, nos mueva para no continuar en las mismas cosas, nos remueva la mente, hermanos. Si hay alguien, hermanos, que debe de continuamente arrepentirse, soy yo, después de ser cristiano. Y eso vemos en la vida de David. Él dice a Natán, pues pequé
Señor, contra ti he pecado. Son olas de arrepentimiento. Y cristiano, tengo noticias para ti. Si tu pecado es constante, tu arrepentimiento debe ser constante igualmente. No para ser salvo, sino porque ya eres salvo. Y usted dice, pastor, esto me preocupa. Bueno, hay dos opciones aquí. No eres salvo, eres salvo. Hay dos opciones en este universo. Pero si tú eres aquella persona que te encuentras constantemente confesando malas actitudes, malos pensamientos, malas decisiones, es muy probable que tú perteneces a Dios. Descansa, mi hermano. Cristo ya pagó por ti. Pero en lo práctico debes de confesar mucho. Ahora, si esto te preocupa a un punto donde estás en terror escuchando esto, es posible que no eres salvo y estás en un buen lugar. No estamos para juzgarte, amén. No me ves con un manto, ahora creo que es Cuaresma, pero yo no tengo mantos sacerdotales, no soy mejor que ti, amén. Soy otro pecador como tú. No me confieses a mí, confiesa a Dios y Él es justo y fiel para perdonarte. Pero tenemos que saber que nuestra confesión es auténtica. Ahora, hermanos, voy a pasar unos puntos porque sí, está caliente, tengo hambre y quiero besar a mi esposa. Muy bien. Número uno, lo auténtico de nuestra confesión se revela en cuán personal es. Mire lo que él dice, hermanos. Salmo 51, versículo 1. Él dice, ten piedad, ¿pero de quién? De mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. ¿Por qué, hermano? Mis rebeliones. Lávame más y más de qué? De mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, hermanos. Lo que sabemos, hermanos, es cuando un arrepentimiento es auténtico, es muy, muy personal, demasiado personal. Ahora, hermanos, David tenía muchas ovejas, David tenía varios hijos, ¿verdad? Él tenía varios caballos y muchas cosas, hermanos, pero él aquí está diciendo, sí, mis ovejas y mis hijos y mis esposas y mis cosas, pero está siendo muy personal. Mis pecados también yo tengo. ¿Y qué dice? Él no usa la palabra nuestro aquí. Ahora, hermanos, hay momentos para oraciones corporales y como familia y como iglesia. Yo creo que sí. De hecho, en el libro de Esdras hubo un arrepentimiento nacional de todos los hombres que habían agarrado esposas inconversas y paganas. Y frente a todos era como un arrepentimiento en grupo, hermanos. Igualmente, cuando Jonás predica en contra del pecado de Nínive, la Biblia dice que desde el rey hasta el hombre más chico y menospreciado, todos agarraron un ayuno y se arrepintieron delante de ¿quién, hermanos? De Dios. Hay momentos para el arrepentimiento corporal o familiar. Pero esta oración es personal. Y si usted va a tener de verdad el perdón de Dios, es tiempo que usted deje de culpar la sociedad, el pueblo en donde te criaste, las decisiones de tu mamá y tu papá. Y es que Artemio hace cosas, yo también puedo, Señor, perdónanos. Es tiempo que usted deja de decir nuestro y convierte ese nuestro mí. El culpable aquí no es AMLO, y muchos de ustedes odian a AMLO, lo veo. Pero el peor problema en tu vida no es Andrés Manuel López Obrador. Tu peor problema eres la persona que ves en el espejo cada mañana. Él está perjudicando a México. Tu vida está perjudicada antes que él fuera presidente. Es tiempo, hermanos, de ser muy general y muy plural. Y es tiempo de hacer una oración muy personal. Mi pecado. Porque la Biblia dice que cuando yo estoy tentado, estoy seducido por mi concupiscencia.
La Biblia dice en Hebreos que hay ciertos pecados que me asedian. Hay ciertos pecados más comunes en hombres que en mujeres, ¿sí o no? Hay ciertas idolatrías, hermanos, más comunes en México que en Estados Unidos. Como americano es el billete verde, aquí es la Santa Muerte en momentos, ¿sí? La Virgen de Guadalupe. Son idolatrías muy regionales, pero aún voy a ir más allá y voy a hablar no tanto de los pecados de mi nación, voy a hablar de mi pecado, así como hizo el rey David. Y pregunto, hermano, ¿cuándo fue la última vez que te arrodillaste para hacer una limpieza muy personal? Lo auténtico de nuestro arrepentimiento se revela en cuán personal es. Número 2, lo auténtico de nuestro arrepentimiento se revela en a quién se dirige primordialmente. Mira lo que dice ahora. Ya vimos versículo 1 al 3. Estaremos yendo por todo el texto en estas semanas. Pero ¿qué dice versículo 4? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que tú seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ahora pregunto, hermanos, ¿David realmente había pecado contra muchas personas? ¿Su acto afectó las vidas de múltiples personas y familias, hermano? Claro que sí. David, de verdad, hermanos, pecó con sus horribles decisiones en contra de su nación entera, hermanos, porque si entiendo correctamente el libro de Deuteronomio y capítulo 17, hubo directivas hacia los reyes porque ellos tenían que tener un comportamiento digno de Dios, hermanos, sí, porque ser rey de Israel no era ser rey de los amonitas o filisteos que podían ser paganos. Él tenía que ser un ejemplo para su nación total, hermanos, y él, tristemente con sus acciones, cuando él hace esto, todos pueden mirarlo y dice, también él lo hizo, yo también sí puedo. Entonces pecó moralmente en contra de su nación. Pregunto, ¿pecó en contra de Urías, hermanos? Él sí, claro que sí, hermanos, puso en su mano una carta, hermanos, que selló su muerte, hermanos. Pregunto, ¿pecó en contra de Betsabé? Claro que sí, la forzó por sus palabras para que entrara, hermanos, en su palacio allí, hermanos. Al lado de muchas personas, hermanos, que conocieron la Biblia. No pecó, hermanos, por allá en Gad de los filisteos. Él pecó en Jerusalén, donde hay montones con Biblias, donde hay mucha influencia bíblica. A pesar de eso, violó a Betsabé. A pesar de cuánto supo él y ella de Dios, pecó en contra de Samuel, el profeta que le había ungido, arriesgando su vida para ungirle como rey, y él pecó en contra de todos los otros reyes que podían usar su mal ejemplo y hacer lo mismo o peor. Él pecó en contra de muchas personas, pero supo algo. Mi peor problema frente a todo esto, mi peor problema no es Urías, no es Betsabé, no es Israel, no es Samuel. Mi pecado era dirigido primeramente verticalmente. Y tenlo por cierto, tal vez hay mentiritas blancas que dicen por allá, no, yo no soy sicario, de vez en cuando un poco de mota, pero los marihuanos no afectamos a nadie, somos gente muy pacífica. ¿Y cómo sabes eso? Trabajo en adicciones, hermanos. Pero decimos, no afectamos a nadie. Mentira, afectas a Dios con cada pecado. Él vio en secreto lo que David hizo con Betsabé. De hecho, ya vimos la semana pasada, esto no fue agradable delante de los ojos de Jehová. Y por eso él dice, contra ti y contra ti solo he pecado. Ahora, hermanos, hay que ir a la mera persona con quien hemos pecado si vamos a ser auténticos. Afectamos, hay secuelas, hermano, claro que sí, en nuestros pecados con otras personas. Hay un daño horizontal, pero primeramente es siempre vertical, hermanos. Contra ti he pecado, hermanos.
Y lo que yo veo, hermanos, es que yo veo muchas personas que van a ir a todas personas en todos rumbos, menos a Dios. Van en nuevas vacaciones, nuevos estados, hasta nuevos países. Y tengo noticias para ti. Si tú dices, ya hice esto, cometí adulterio, pero voy para el norte para arreglar las cosas, la culpa viaja dentro de ti, amigo. Y soy de allá, hay muchos estados ahí, en todos los 50 hay gente culpable y suicidándose porque no aguantan la culpa que tienen. Hasta personas, yo voy a hacerme una nueva persona, voy a estudiar y conseguir un diploma. ¿Y qué vas a hacer? Un pecador diplomado. Un pecador con un certificado en su bonita oficina. Pero con un Dios en contra de ti todavía. Ahora, hermanos, yo noto, y es mi percepción, hermanos, yo creo que debemos de cuidar nuestros cuerpos, comer bien, más agua, menos Pepsi. Amén. Más manzanas, menos tortillas. ¿Amén? ¿Todos estamos de acuerdo en eso? No, ninguno está de acuerdo. Muy bien, está bien. Pero yo estoy convencido que en nuestra sociedad tanta gente que su iglesia es el gym mixto, hermanos, y ahí es lo único que piensan es eso, es que tienen algo muy, muy fuerte y piensan que voy a crear un nuevo yo, disciplinado, musculoso, voy a correr maratones y van a ver el nuevo yo. A ver cómo te va. La oración no es que yo voy a ser un nuevo yo, es el Señor crea en mí un corazón limpio. Lo único que vas a hacer es un saludable pecador bajo la ira de Dios. Felicidades. Un musculoso pecador que puede levantar muchas pesas y correr muchos kilómetros, pero corriendo hacia el infierno. Yo estoy convencido que muchas gentes brincan como ranas bautistas de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia. Lo haré. Porque la iglesia, hermanos, es un lugar donde debemos de ser temerosos de vivir como David vivió. Amén. Ahora, si esto fue un club político y PRI o PAN, hermanos, podríamos todos ser fornicarios y caber muy bien. Pero ni se nombra entre nosotros esas cosas que dan vergüenza, hermanos. Efesios capítulo 5. ¿Qué pasa? Hermanos, en mi experiencia, que es poca tal vez, siempre que alguien, sin tratar su vida, brinca a otra iglesia, es que hay algo en su vida. Y lo triste es que el otro pastor ve, pues, me gusta, es otro cuerpo ahí, pero sin preguntar, no tanto quién, pero cómo es y por qué se mudó. Ahora, hermano, yo también creo que las muchas personas que van inventando nuevas doctrinas, lo usan para poner enfrente una fachada para cubrir un pecado muy severo en su vida. Le doy mi ejemplo, hermanos. Yo tomé una iglesia hace años donde el pastor dividió la iglesia predicando fuertemente en contra de la Navidad. Y todo, Navidad, nada. Ahora, hermanos, si usted por conciencia no quiere celebrar la Navidad, no te molesto porque hay principios bíblicos en esto y respeto tu decisión, pero no es algo que se debe de predicar desde acá. Amén. Porque es una preferencia. Y Navidad. Y siempre poniendo eso enfrente como el muy macho, ¿verdad? Pero tras la cortina en su vida, él había arruinado como 4 otras iglesias. Sus hijos eran iracundos. Y hubo por allá donde trabajaba su mujer que estaba envuelta románticamente con otro hombre. Pero siempre hay Navidad. ¿Para qué? Para que te hago enfocar aquí en mi cosa muy espiritual. Y ya no tienes que investigar lo que está tras la cortina. Los testigos de Jehová son falsos, hermanos. Son falsos. Y por su avaricia empezaron vendiendo sus doctrinas y hicieron mucho dinero, hermanos. La iglesia mormona empezó con poligamia, hermanos, ¿sí o no? Entonces escondo mi poligamia para decir, no, ni tomes coca ni café. Qué tristes, hermanos.
Nunca voy a convertir a ellos. Desde chico, siendo católico, se escuchaba, hermanos, esos sacerdotes supuestamente tan santos frente a todos, pero abusando de niños. Poniendo enfrente algo, porque algo atrás la cortina no está bien con su vida. ¿Y qué están haciendo? Están yendo a templos, catedrales y nuevas doctrinas. Pero hay que ir allá. Contra ti, solo he pecado. Y créeme, aquí en Puebla hay muchas iglesias, hermano, ¿no? ¿No tienes Google en su cell phone, hermano? ¿No tienes Google? Tu teléfono es inteligente, ¿sí o no? Puedes buscar cualquier. Si tú quieres pecar y nunca enfrentar la situación, lo puedes hacer fácilmente, mi hermano. Hace no mucho tiempo estuve aconsejando a un hombre sentado aquí conmigo buscando consejería para ayudarle, hermanos. Consejería de su relación que era en adulterio, hermanos, queriendo que yo le ayude a arreglar. Y le senté y le dije, varón, ¿por qué estamos aquí? Yo no estoy aquí para arreglar tu pecado. No son casados, eso es unión libre, es pecado delante de Dios. Es igual como David. Ese hombre había ya comenzado una obra en su pueblo. Le invité. Le dije, si quieres arreglar tu vida, ven y puedes sentarte aquí enfrente y puedes hacerse miembro, pero primeramente arreglando tu situación. ¿Qué quieres hacer? Y desde allá nunca lo he visto. Seguro está en otro templo por allá, porque ahí van la gente. Pero tú puedes ir a un templo sin ir a Dios. Tú puedes ir a una nueva doctrina sin ir a Dios. Tú puedes ir a un gym mixto sin ir a Dios. Tú puedes ir a Estados Unidos sin ir a Dios. Sí, tú puedes ir a muchos lugares con muchas creencias sin ir a Dios. Pero lo auténtico de nuestra confesión es revelado primeramente en cuán personal es y también, número 2, en hacia quién es. Contra ti solo he pecado. Pregunta, hermano, vamos por un segundito, hermanos. Y aquí terminamos, prometo terminar, ¿ok? ¿Somos cristianos? ¿Pertenecemos al Altísimo, hermanos? ¿No somos lo que éramos? Amén. Tenemos todavía cosas que necesitamos arreglar, ¿ok? Ignora tu corbata, ignora tu falda larga, ignora tu bonita planchada camisa. ¿No tienes cosas para arreglar? ¿Sí? ¿No necesitas admitir que vas yendo a lugares, vas culpando a otros y necesitas ir directamente con Dios y simplemente decir, Señor, contra ti solo he pecado. Mi problema era contigo, mi resolución estará contigo también. Si sigues huyendo de Dios, eso no es exitoso para un cristiano. Hay que ir al mero grano y terminamos. Vamos a orar, hermanos, puestos en pie, oramos. Señor, es una miseria en nuestras vidas pecar, es una miseria vivir con esa voz de gozo apagado, de vivir con huesos que tú crujes, como Salmos 32 dice, tu mano fue pesada sobre mí.